gracias. No sé si me están escuchando. ¿Bien? Ok. Sí, te estamos escuchando. Perfecto. Nada, le estamos dándole gracias al Señor por permitirnos de llevar esta palabra. Y como decía la pastora, promesa de ayudarnos durante las tentaciones. El verso bíblico está en 1 Corintios 10:13, de la traducción en lenguaje actual. Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrá resistir. Vamos a orar para que esta palabra, esta promesa, se asiente en nuestros corazones. Bendito Padre, te damos gloria, te damos honra en esta noche, mi Dios. Gracias por permitirnos, Señor, conectarnos, Señor, y poder escuchar y entender, Señor, y llegar a tu presencia, Señor, y que nos puedas ministrar, Señor, en esta noche a través de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y así, Señor, no retorne vacía, sino que haga conforme por la cual fue enviada. Aquí la palabra clave es la palabra tentación. Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Esta palabra tentación, según el diccionario, tentación viene del griego peirasmo y se utiliza en dos sentidos. Es por eso que algunas veces leemos otras traducciones y no dice tentación, sino que dice prueba, pero es porque tiene dos sentidos. Prueba, número uno, prueba en términos generales con un propósito y efecto beneficioso, o tentaciones, que es una incitación al mal, permitido por Dios. Algunas veces estas definiciones tenemos que tenerlas bien claras para no confundirnos. La Biblia dice que al soportar la tentación hemos resistido la prueba. Y eso lo dice Santiago. Santiago 1:12, y leo textualmente el verso bíblico. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. La tentación viene, y escuche bien lo que dice la palabra, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran al pecado. Así que es posible entender en un sentido amplio que Dios permite la tentación, esa tentación nace dentro de nosotros, de dentro de nuestro interior, producto de nuestras debilidades, con un propósito de fortalecer el carácter, de crecer y madurar. Sin embargo, a cambio, Satanás utiliza esas tentaciones para destruirnos. Entonces, las tentaciones más comunes en nosotros puede ser la vanidad, la codicia, la pereza, los placeres sexuales, pornografía, por nombrar algunos, la riqueza, el mentir, la gula, el ego, el orgullo, el querer poder, el chisme, la murmuración, drogas, alcohol, cigarro, juegos, y ahí somos muchos los que somos tentados, quizás la indisciplina también, puedes colocarla allí, son tentaciones. Entonces, la palabra de Dios dice que
nosotros no vamos a ser tentados más allá de lo que nosotros podemos soportar. Así que sí podemos resistir y vencer las tentaciones, porque estas tentaciones son humanas, no son sobrehumanas. Dice también que no somos los únicos que estamos pasando por estas circunstancias, que no vamos debemos de confiar en Dios. Y cuando aquí habla de confiar en Dios, sencillo, tenemos que creerle a Dios. Es importante porque Dios no te dará algo que tú no puedas soportar. Y tienes que creer esta promesa. Él no te dará algo que tú no puedas soportar. No es una frase. Muchos quizás dicen, no, esto es una frase. No, esto sale en las Escrituras. Y me gustó mucho, como dice, que estamos conectados, cada una de estas reflexiones, que ya hemos visto 6, porque el día de ayer Jorge Sánchez nos hablaba de conocer a Dios. Y también José Monsalve me gustó cuando decía que hablaba sobre la revelación, la experiencia y el conocimiento. Una manera de saber de que Dios no te dará algo que tú no puedas soportar es porque tú lo conoces. A Dios hay que conocerle, hay que creerle y se le sigue. O sea, se le conoce, se le cree y se le sigue, en ese orden. Muchas personas le siguen, pero no lo conocen. Y es ahí donde fallamos. Conocemos a Dios a través de las Escrituras. Dios se le revela al hombre, Dios se te revela a tu vida. Tu vida es una experiencia tuya, pero se le conoce también a través de la lectura de la palabra de Dios. Un ejemplo, cuando tú crees que Él no te va a dar algo que tú no puedas soportar, tú dices, esto lo puedo soportar, esto yo lo puedo resistir. Ejemplo, es como Dios es nuestro Padre y nos ama. Si nosotros somos como padres o abuelos ya, un niño quizás de 1 año, año y medio, no podrá levantar esta pesa de 5 libras. No puede. Entonces tú no le vas a decir a tu hijo de 1 año, 2, que levante esto, porque no va a poder. Pero quizás un niño de 5 años, si tú le dices cómo hacerlo, si él se deja guiar, tú lo puedes, o sea, él lo puede levantar. A lo mejor él lo trata de levantar con una mano y no puede, pero si tú le dices, mira, amor, no con una, es con 2, agáchate, impúlsate y levántalo, entonces sí lo va a poder hacer. Por eso que yo creo que mi Dios no me va a dar algo que yo no pueda soportar. Yo sí lo puedo pasar. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que hay salida, porque el verso dice que en la misma Él te va a mostrar para vencerla, para salir, para resistir. Entonces hay salida, hay esperanza. Entonces, cuando venga la tentación, de la misma manera como tú la recibas, de esa misma manera vas a salir de ella. Es decir, si nosotros mismos vamos a acelerar o vamos a retrasar el proceso de cómo salir de esa tentación. Si no estamos creyendo, si estamos dudando, si estamos desanimados en buscar de Dios, pues no vamos a salir de la tentación, de la prueba, no vamos a salir. Dios lo que busca es que nosotros dependamos de Él. Ese es el propósito de Dios, que nosotros lo busquemos y dependemos de Él. Voy terminando con esto. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Hay herramientas para vencer la tentación. Esas herramientas Jesús
fue tentado en el desierto y él usó la palabra de Dios. Escrito está. Y hay que conocer la palabra. Para uno poder salir de estas tentaciones, usted tiene que usar la palabra. Y si usted no lee la palabra, pues no va a saber cómo utilizarla. Para mí el evangelio es práctico. Cuando te llega un pensamiento, hay un verso bíblico que dice, todo pensamiento yo lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Eso me ha resultado desde que conocí ese pasaje bíblico. También el libro de Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de ti. ¿Cómo tú te sometes a Dios? Humillándote ante Dios, obedeciendo su palabra. Si tú te humillas, si tú obedeces, si tú te sometes, dice que vas a resistir al diablo y éste va a huir de ti. Tienes que conocer ese verso bíblico. También dice que Dios se va a acercar a ti y tú te vas a acercar a Él en ese pasaje bíblico, porque Él está contigo. También una de las maneras para resistir una tentación es el dominio propio. Se parte del fruto del Espíritu, el dominio propio. ¿Cómo vamos quizás a lograr ese dominio propio? Hay unas disciplinas espirituales como la alabanza, la adoración, el ayuno, la oración, la vigilia. O sea, todo esto son meditación de la palabra, el estudio de la palabra. Todas estas son disciplinas espirituales que nos va a ayudar a salir de las tentaciones. Y esto sencillamente se encuentra en la Escritura. Yo de verdad aplaudo el año pasado, Vida Nueva, estuvimos leyendo todo el Nuevo Testamento por libros. Comenzamos por los más pequeños y eso fue una hermosa iniciativa. Yo no sé cuántos ustedes pudo leer, pero mientras uno más lee la palabra más se conecta con nosotros, la palabra es Jesús, y es ahí donde nosotros vamos a permitir. Así que 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan pasado, es decir, es humana, y puedan confiar, creerle a Dios, que Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que ustedes pueden soportar. Además, cuando venga la tentación, Dios mismo les mostrará cómo vencerla y cómo salir. Esa es una promesa de Dios. Esto hay que creerlo. Él te va a dar la salida. Hay esperanza. Cuando tú digas, no puedo, esto es mucho para mí, yo no resisto esto, voy a soltar la toalla. No, porque la palabra dice que hay salida. Hay que buscarla. Hay que buscarla en las Escrituras. Así que vamos a orar hasta aquí y quiero colocarle esto. Tenemos que leer la palabra de Dios. Está bien la oración, pero en la búsqueda conocemos a Dios, como le digo, a Dios hay que conocerle, a Dios hay que creerle y se le sigue. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque tu palabra fue enviada, mi Dios. Que sea, Padre, atesorada, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y que no retorne vacía, Señor. Que en el momento en que podamos presentar una tentación, una prueba, una de estas circunstancias, Señor, que podamos buscar herramientas en tu palabra. Haznos recordar, Espíritu Santo, a dónde buscar, Señor, porque tú eres luz, Padre Santo, tú nos traes esa revelación, ese conocimiento, esa sabiduría, Señor, y ese consejo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén.